Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, y el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, y el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, y el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Vamos primero a orar para poner en manos del Señor esta reflexión que haremos sobre su santa y bendita palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, esta reflexión extraída de tu palabra. Enséñanos, redargúyenos de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a comprender que separados de ti nada podemos hacer. Queremos que tu palabra nos ministre y que nos traiga esa paz que solo tú sabes dar. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, vamos a leer la porción de la palabra de Dios sobre la cual vamos a reflexionar esta noche. La palabra dice en Juan capítulo 17, versos del 14 al 17, lo siguiente:
yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hermanos amados, este texto que hemos entresacado del capítulo 17 del Evangelio de Juan es un texto que está inmerso en lo que se conoce como la oración sacerdotal, cuando Jesús estaba en el monte orando en la antesala de ser arrestado. Jesús sabía en ese momento que estaba orando que en pocas horas había de ser arrestado. Un grupo de soldados con Judas a la cabeza llegarían para apresarlo. Juan resume el momento de su captura en el capítulo 19 diciendo: él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús al centro. También sabía Jesús que una vez apresado iba a ser escarnecido por la soldadesca romana. Esto se cumplió al pie de la letra. Los soldados romanos tejieron una cadena, una corona de espinas, y se la pusieron en la cabeza y se burlaban de él diciendo: salve, oh rey de los judíos. Incluso, además de el escarnio que sufrió nuestro Señor Jesucristo por parte de los romanos, fue azotado por el mismo Poncio Pilato, como dice la Escritura. Y como que si fuera poco, fue negado por uno de sus principales discípulos. Conocemos la historia cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Incluso cuando estaba en el lugar donde tenían a Jesús, llegó un familiar de aquel hombre al que Jesús le había cortado, al que Pedro le había cortado la oreja. Y le dijo que él había estado, y Pedro lo negó, como lo negó 2 veces más. ¿Qué más sabía Jesús en este momento de dolor? En este momento cuando él le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, sabía también que sería acusado injustamente por escribas y fariseos que anduvieron buscando durante mucho tiempo la oportunidad de hacerlo caer, lo que no lograron, pero sin embargo lograron llevarlo ante Poncio Pilato y posteriormente fue condenado a muerte. Él sabía también que esta obra se completaría con 2 grandes eventos. Un evento doloroso, la muerte en una cruz, la muerte en el madero, lo cual en ese tiempo, históricamente, era una muerte ignominiosa. Pero también sabía que había un evento portentoso, único, como fue su resurrección de entre los muertos. Jesús estaba preparado para enfrentar la dura tarea que tenían enfrente: llevar con su muerte vicaria. Vicaria quiere decir que murió por nosotros, en lugar de nosotros, en la cruz. Él sabía que con su muerte nosotros alcanzaríamos la salvación y la vida eterna. En el momento cumbre, antes de ser apresado, Jesús, hablando con el Padre, le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y los diste, y han guardado tu palabra.
ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El problema de ese tiempo era la incredulidad, como en el tiempo actual, era la incredulidad de la gente. Pero bueno, esos son antecedentes que nos sirve recordar con el propósito de centrarnos en el tema que nos ha convocado esta noche. El título de la reflexión es "No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo". Está tomado expresamente del verso 16, capítulo 17 del Evangelio de Juan. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a separar esta reflexión, amados hermanos y amigos, en 4 grandes partes o segmentos. El segmento 1 tiene relación con que el mundo aborrece a los hijos de Dios. Dicho explícitamente por Jesús en el verso 14 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice textualmente la palabra: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay una palabra que fortalece lo que acabamos de leer del Evangelio de Juan y que también está en Juan, nada más que en el capítulo 15, verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Observemos, hermanos, que la palabra mundo aparece varias veces. El mundo en este caso es el gobierno, o más bien el contexto en el cual gobierna Satanás. Y nos preguntamos, tal vez la pregunta más importante, sobre todo en términos de la relación que tenemos los cristianos con el mundo: ¿por qué nos aborrece el mundo? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Esta es la gran pregunta que la Biblia nos contesta en diferentes formas. Lo voy a resumir en estos términos. El mundo nos aborrece porque somos de reinos diferentes. Repito, el mundo nos aborrece porque somos de reinos diferentes. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Cuando a veces la gente se pregunta, e incluso le pregunta a Dios: ¿por qué, Señor, tanta injusticia? ¿Por qué, Señor, tantos niños abandonados? ¿Por qué, Señor, la miseria? ¿Por qué, Señor, la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El silencio de Dios aparente habla tan fuerte que nos explica, para los que discernimos las cosas espiritualmente de una manera clara, las razones por las cuales se vive una realidad tan dolorosa en el mundo. Cuando vino Jesús, vino y predicó en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese fue su mensaje inicial. Él es el reino de Dios. Él es la salvación. Él es el Mesías. Él es el ungido. Él es la vida eterna. Él es todo porque lo llena todo. Y hermanos, para tratar de responder el por qué, siendo de reinos diferentes, el mundo nos aborrece, vamos a profundizar un poquito más adelante en esto de reinos diferentes. Pero por ahora,
Hay varias causas por las cuales el mundo nos aborrece. Primero, el mundo no soporta nuestra fe. Un mundo incrédulo, un mundo irreverente para con Dios, no soporta la fe de nosotros, los hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué su fe les hace aborrecernos? Pablo tiene la respuesta en 2 Corintios capítulo 4, cuando nos dice: el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. Porque el Dios de este siglo es Satanás, y Satanás le ha cegado el entendimiento, el discernimiento espiritual a las personas para que no vean la luz. Porque sabemos que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Dos reinos: el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, que gobierna el mundo, y el reino de Dios, que vino con Cristo, pero que no se ha desarrollado todavía hasta que Dios gobierne totalmente la tierra. El mismo Jesús estableció cierta distancia, o una total distancia con Satanás, cuando hablando con sus discípulos en Juan 14, del 30 al 31, le dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Nada tiene que ver Cristo con Satanás, como nada tiene que ver el reino de este mundo con el reino de los cielos. Hermanos amados, desde Mateo 4:17, Jesús comenzó su ministerio en la tierra llamando a la gente al arrepentimiento. Cuando comenzó a predicar, les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino, o es el reino de los cielos. Él se acercó al hombre con un mensaje de salvación, con un mensaje regenerador, es decir, con un mensaje que nos hace nacer de nuevo, como le dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan a Nicodemo. Su presencia era como un rayo de luz en medio de las tinieblas, en medio de las tinieblas de un mundo caído, como producto de la desobediencia que el hombre arrastra desde el paraíso perdido. Juan expone de una manera muy hermosa cuando nos dice en el capítulo 1, versos 4-5, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no pudieron contra ella. Hermanos, cuando hablamos del reino de los cielos, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios, el gobierno de Dios en la tierra. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, porque Él vino y fue como una luz que alumbró en medio de las tinieblas. Hay un término que se usa en el campo militar, y es cuando se dice que se clavó una pica en Flandes. Flandes es un pequeño protectorado o reinado de Europa, y cuando se dice que se picó, que se puso una pica en Flandes, es que un ejército invasor vino y tomó un pequeño pedazo del territorio enemigo antes de conquistarlo. Es lo que ha pasado con la venida de Jesús. Vino como a apartar un campo
para después tomar el control de todo, que ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, pero ya no vendrá a nacer en un humilde pesebre, ya no vendrá en condiciones de humildad, vendrá en otras condiciones. Y Pablo lo recoge muy claramente en la primera carta a los tesalonicenses, cuando nos dice, y voy a leer solamente un pedacito, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue diciendo Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos amados, este tipo de literatura, este tipo de palabra, el hombre natural no lo puede entender, no lo puede discernir, y como no lo entiende, normalmente se burla. Como no lo entiende, normalmente hace escarnio de los que creemos en esta palabra. A mí en lo personal no me afecta en absoluto, porque como dice el libro de Job, yo sé en quién he creído. Y les digo más, Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Discernir espiritualmente. Un hombre o una mujer, por muy sabios que sean en el conocimiento del mundo, en el conocimiento de la ciencia natural, en el conocimiento de las matemáticas, en el conocimiento de cualquier área del saber, por mucho que conozca, si no tiene en su corazón a Cristo, si no tiene en su corazón el Espíritu del Dios viviente, no puede discernir, no puede entender lo que la Biblia nos enseña. Hermanos amados, un hombre o una mujer con mucho conocimiento humano o sabiduría humana, si no lo entiende, probablemente menosprecia, usted lo sabe, menosprecia o se burla de lo que no puede entender en el plano espiritual. El Salmo 2, verso 4, nos dice cuál es la reacción de Dios ante el hombre o la mujer que se burla de su palabra. Dice la Escritura en el Salmo 2, verso 4, que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se reirá de ellos. Escúchelo bien. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se reirá de aquellos que se burlan de la bendita palabra de Dios. Y se burlan porque no pueden comprender al no tener el Espíritu del Dios vivo en su corazón. Hay algo más en todo esto, hermanos amados. Y digámoslo con claridad, Los hombres y mujeres que gobiernan el mundo, salvo honrosas excepciones, responden a la voluntad de Satanás. Porque son los que gobiernan el mundo en este momento. Solo que su tiempo se acerca al final. Porque cuando venga Jesús, gobernará la tierra con vara de hierro, dice la palabra. Son personas que gobiernan el mundo bajo los dictados de Satanás,
¿Cómo lo sabemos? Porque toda esta agenda mundial que se gesta, toda esta agenda que no responde a la ética del Dios viviente, que responde a la ética del mundo, es una agenda en la cual se establecen valores ajenos al reino de Dios. El aborto, la eutanasia, el matrimonio de personas del mismo sexo son parte de una agenda satánica establecida por gobernantes que son manejados sin darse cuenta por el Dios de este siglo. Y cuando se dice de este siglo, se dice de esta era, de este momento, de este mundo. Son personas que no tienen temor de Dios. Y es entendible, es totalmente entendible porque no conocen al Dios vivo. El mundo no puede esperar nada bueno de los gobernantes manejados por Satanás. Todo lo contrario, los hijos de Dios debemos estar preparados, porque probablemente se irá profundizando la maldad. Probablemente los gobernantes irán introduciendo nuevas y variadas normas éticas, principios, valores cada vez más distantes, cada vez más ajenos de la ética cristiana. Es frecuente leer o escuchar a la gente que sigue los dictados de Satanás expresiones como: la Biblia es un libro trasnochado, la Biblia es un libro demasiado viejo, la Biblia no responde a la realidad del hombre actual, la Biblia es un libro que hay que desechar. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Lo que para el mundo es locura, para Dios es sabiduría, dice San Pablo. Debemos acostumbrarnos, los hijos de Dios, a sufrir los embates del enemigo, las burlas, los desprecios, el bullying. Sin embargo, permanecemos firmes en nuestra fe, sabiendo que la palabra del Dios nuestro, lo acepten o no, permanece para siempre. El profeta Isaías en el capítulo 40 nos enseña que se secan las flores, se seca la hierba del campo, se secan las flores, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesucristo, dice Pablo, nos bendijo con todo tipo de bendiciones espirituales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptivos de Dios en Jesucristo. Y quiero aquí rescatar dos palabras claves en esto que hemos leído de Pablo, que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 6. He tomado la parte que interesaba. Escogencia, predestinación. Dios escogió a los que Él quiso que fueran salvos. Dios predestinó a los que habían de ser hijos adoptivos suyos en Cristo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque Dios es soberano. Podría pensar alguien, bueno, ¿por qué a mí no? ¿Por qué al otro no y a este sí? Hermanos,
Dios es soberano. Amigos, Dios es soberano. Él escoge el que quiere. Él llama al que quiere. No se trata de una democracia al estilo occidental. El reino de Dios no es una democracia. El reino de Dios es un reino donde hay un rey, Jesucristo. Es un reino donde no se someten a votación las decisiones que se toman. Hermanos, estamos todavía nosotros esperando el reino de Dios. Y el reino de Dios vendrá. Y los reinos y gobernantes de este mundo pasarán a segundo plano y serán totalmente olvidados. Así que, hermano amado, vivamos en paz. Vivamos en paz sabiendo que no somos de este mundo. Pablo lo decía claramente. Nuestra madre, nuestra verdadera madre, es la Jerusalén celestial. Pedro decía que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque el reino de Dios al que pertenecemos todavía no ha llegado. Los teólogos suelen utilizar una frase, ya, pero todavía no. Ya porque Cristo vino. El reino de los cielos vino en Él, porque Él es el reino de los cielos. Pero todavía no, porque todavía no gobierna el mundo hasta que venga su segunda venida. En el segmento 2, hermanos amados, Jesús le pide al Padre que nos aparte del mal, aunque no nos saque del mundo. Textualmente, el capítulo 17, verso 15 de Juan nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto queda reforzado cuando la palabra nos enseña: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero repetir una expresión, hermanos, para que nos quede claro el mensaje central que estamos tratando de expresar. No somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Recuerde, no somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Y aquí nos preguntamos, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Comemos, vivimos, amamos, en fin, como seres humanos nos desenvolvemos como cualquiera en el mundo, pero no somos del mundo. Y oiga bien, nos preguntamos, ¿significará esto que Dios nos tendrá en una especie de burbuja dentro de la cual nos movemos para no contaminarnos con el mundo? Aunque ahora estamos de largo con todos por efectos del COVID-19, en síntesis, Dios no nos tiene en una burbuja. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos compromisos con Dios. Tenemos el compromiso, primero, de vivir en santidad. Tenemos el compromiso de ser luz del mundo y sal de la tierra. Y tenemos también el compromiso de llevar el evangelio a toda criatura, como dice Mateo 28, versos del 18 al 20, y como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8. Hermanos, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, lo que esto significa es que nuestros valores, la ética cristiana, no es la ética del mundo. Vamos entendiendo lo que significa que tenemos en el mundo dos reinos diferentes. El reino de Dios, cuya ética queda demarcada claramente en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, más comúnmente conocido como las bienaventuranzas.
En el Sermón del Monte tenemos lo que podríamos llamar una reinterpretación, una actualización de los 10 mandamientos. Es la nueva ética cristiana, fundamentada en la fe y en la gracia de Dios. Por otro lado, la ética del mundo es la de siempre. Pablo lo expresa en términos prácticos y les llama las obras de la carne, y lo expresa en Gálatas 5 del 19 al 21. No las voy a leer todas, pero usted las puede buscar en casa. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, iras, contiendas, pleitos, celos, envidias, homicidios, en fin, todo aquello que caracteriza al hombre caído. Hermano amado, amigo amado, yo le digo esta noche que cuando Pablo nos habla de las obras de la carne, nos está perfilando de una manera muy clara cómo es el hombre natural que no quiere nada con Dios. Pablo nos está perfilando lo que hay en el corazón de un hombre natural, de un hombre en pecado, de un hombre con su naturaleza caída. Dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. No se trata de pensar los fundamentos de la ética cristiana. No se trata de reflexionar sobre los fundamentos de la ética cristiana, que tenemos que hacerlo. No se trata de filosofar sobre la ética cristiana y tampoco teologizar sobre la ética cristiana. Hermano amado, amigo amado, de lo que se trata es de vivir los principios de la ética cristiana, no de entenderlos intelectualmente, es de vivirlos en nuestra vida diaria para ser entonces de manera fehaciente luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y cómo podemos intuir o percibir los fundamentos de la ética cristiana en nuestra vida? Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, nos habla claramente del fruto del Espíritu. Uno es el fruto del Espíritu, que tiene diferentes manifestaciones. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. 9 características, 9 valores que configuran el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Amado hermano, esta noche, quiero decirle, quiero expresarle que hay una diferencia radical entre entender intelectualmente las características del fruto del Espíritu y vivirlas. Y lo voy a poner como ejemplo. Cuando yo camino en el fruto del Espíritu, tengo no solo la libertad que me da Cristo, sino la oportunidad de ser ejemplo para otras personas. Y le digo en forma de pregunta, ¿será posible vivir en adulterio, en fornicación, porque nadie me ve, borracheras, mentiras o engaños, y a la vez ser guardados del mal? Porque cuando caminamos en el fruto del Espíritu, somos guardados del mal. Somos cubiertos bajo la sombra protectora de sus alas, como dice el Salmo 91.
No es posible este tipo de paradojas. No se puede servir a dos señores. No se puede vivir una doble vida, proclamando los valores del reino y viviendo los frutos de la carne. El libro de Hebreos en el capítulo 10 nos dice de una manera clara y contundente lo que es el pensamiento de Dios acerca de este tipo de doble vida. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Reitero la frase que hemos venido diciendo a lo largo de esta reflexión. No somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. El tercer segmento de los 4 hermanos que queremos compartir esta noche. Jesús y nosotros no somos del mundo. Jesús y nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por su sangre, los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que hemos sido predestinados para ser hijos adoptivos de Dios en Cristo. No somos de este mundo, como Jesús. Vivimos acá, pero nuestra mirada está fijada, como viendo al invisible, según dice Pablo. Y una palabra que refuerza lo que acabamos de decir está en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cristo sostiene, hermano amado, amigo amado, que no somos del mundo. ¿Cómo es esto posible si vivimos en un mundo caracterizado por la muerte, por el pecado, por la inmundicia, por el desenfreno sexual? Esto es un misterio. Pero sabemos, y esto es muy importante, sabemos que poseemos las arras del Espíritu. El reino de los cielos fue traído por Cristo a este mundo y ya está operando en el mundo, aunque todavía no tiene el control total. De ahí el hambre, como hemos dicho antes, las guerras, la injusticia, la miseria y todo tipo de patología social. No somos del mundo. ¿Qué significado tiene esta expresión de que tenemos las arras del Espíritu? Para entenderlo, vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo 1, versos 13 y 14 de la carta a los Efesios. Dice Pablo lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oiga bien, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras del Espíritu significa el sello de Dios, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Le voy a poner un ejemplo práctico. Si yo voy a un almacén a comprar un televisor, digamos que quiero tener en la casa un cine, quiero un televisor de 100 pulgadas, pero no llevo toda la plata, yo puedo llegar a un acuerdo con el dueño de la tienda y decirle: vea, tengo tanto, digamos un 25%, y en un tiempo regreso a llevármelo y le pago el resto. Yo dejé apartado aquel televisor monumental, gigantesco, 100 pulgadas. Es lo que Cristo hizo con nosotros cuando murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la muerte y del pecado.
Fue como el primer depósito que hizo, el primer pago. La cuenta quedará saldada cuando en su segunda venida, con poder y gloria, salgamos a recibirlo, estemos vivos o estemos muertos, en los aires, para estar siempre con Él. El ya, pero todavía no, que enuncian los teólogos, lo que significa es eso. Ya estamos en el reino de Dios, pero todavía no completamente, porque vivimos en este mundo caído, lleno de pecado, lleno de abominables prácticas antibíblicas. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu. Este sello es la garantía de que somos salvos y podemos esperar en paz, en santidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y adelanto algo, hermano y amigo. El mundo seguirá en su maldad. Los perdidos seguirán burlándose de aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu. Oremos por ellos. Tal vez la misericordia de Dios los traiga a su reino. Pero hermanos amados, nosotros hemos de mantenernos firmes. No importa lo que digan, porque lamentablemente, si nos vamos al libro de Apocalipsis, los incrédulos, todos aquellos que no quieren nada con Dios, también han de ser sellados. También han de ser sellados. Pero serán sellados con la marca de la bestia. Con el 666 de la bestia. No nos engañemos. Aquí no hay terceras vías. Solo hay dos caminos. O somos del reino de las tinieblas para ser sellados por la marca de la bestia, como dice el libro de Apocalipsis, o somos sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa, como dice el libro de Efesios. Finalmente, hermanos amados, el cuarto segmento, el final, antes del cual quiero repetir la frase que hemos venido consolidando a lo largo de esta reflexión. No somos del mundo, porque como tampoco Jesús es del mundo. En el segmento cuarto, Jesús le pide al Padre que seamos santificados. Que seamos santificados en la verdad. Y dice textualmente el verso de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Esto queda reforzado, hermanos, por una palabra de Juan 17:19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ve que ambos versos repiten la expresión, santificados en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Jesús pide al Padre que seamos santificados en la verdad. ¿Cuál es el significado de ser santo? ¿Qué significa, repito, ser santo? Ser santo significa ser apartados para Dios. Ser apartados para servirle a Dios y a nuestros semejantes. Apartados para hacer el bien. Apartados para predicar la verdad recibida, que es Cristo mismo, porque la palabra es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Nos dice el capítulo 1, verso 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Hermanos amados, santificados en la verdad significa no dejar pasar ninguna oportunidad de compartir a Cristo. Esto se lo dice Pablo claramente
a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. Le dice Pablo a su discípulo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Hermano amado, amigo amado, usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Predicar la palabra. Llevar la palabra a todo aquel que no conoce a Cristo y que quiera recibirle. Porque si no le quiere recibir, como dice el Evangelio de Marcos también, hay que sacudir los pies y salir del lugar donde no quisieron atender la voz de Dios. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dios nunca le prometió a nadie un lecho de rosas. Quienes seguimos a Cristo somos conscientes de que viviremos y sufriremos persecuciones, sea psicológicas, sea de otro tipo, pero sufriremos persecuciones. Pero hermano amado, hemos de estar preparados. Hemos de estar preparados como los mártires del primer siglo, que bajo los gobiernos de Nerón y Domiciano, Césares romanos, sufrieron el martirio, sufrieron la persecución, sufrieron la muerte. Le dice Pablo a su discípulo: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol sabía que había llegado a la meta, que había cumplido con el encargo que Dios le había hecho cuando, yendo camino a Damasco, lo botó del caballo. Y Pablo le preguntó: Quo vadis, Domine? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le contestó una voz, a quien tú persigues. Y dice Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Todos aquellos que amamos su venida. Porque, hermanos amados, la venida de Cristo es algo anhelado por un hijo de Dios. Han orado con el Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Y en el libro de Apocalipsis, al puro final, capítulo 22, la palabra nos dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. ¿Cómo sabemos, hermanos, que amamos su venida? Lo sabemos cuando compartimos la palabra de Dios con aquel que no la conoce. Hechos 1:8 y Mateo 28, del 18 al 20, son la evidencia escritural que tenemos para compartir la palabra de Dios con toda criatura. ¿Cómo sabemos que amamos su venida? Cuando no nos avergonzamos del Evangelio. No importa lo que nos digan, no importan las burlas, no importa la sinrazón de las personas que, sin saber nada de la Escritura, se atreven a opinar sobre lo que no conocen. Se atreven a opinar sobre lo que no conocen. Y no nos avergonzamos del Evangelio en los términos que lo dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y también sabemos que amamos su venida cuando nuestra conducta, cuando nuestra manera de actuar, cuando nuestra vida
es testimonio vivo del sello del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nuestras vidas no responden a los valores del mundo, sino a los valores del reino de Dios, escrituralmente manifestados en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Amamos su venida y podemos decir, como dice el Padre nuestro, venga tu reino. Y podemos decir, como dice Apocalipsis 22, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Hemos compartido, hermanos, ya como conclusión 4 grandes segmentos apartados en esta reflexión. El primero, el mundo nos aborrece como a Jesús, porque no somos del mundo a causa de la palabra de Dios. Jesús le pide al Padre que nos aparta del mal, aunque no nos quite del mundo. Jesús y nosotros no somos del mundo. Y finalmente, Jesús pide al Padre que nos santifique en su verdad, porque su palabra es verdad. Reitero la frase que hemos traído a lo largo de esta reflexión. No somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Amados hermanos, oremos. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por la oportunidad de compartir una reflexión acerca del reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque estamos persuadidos que nada, ni lo ancho ni lo profundo, nada, ni ángeles ni principados, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, contra los embates del mundo que desprecian tu palabra, nosotros permanecemos firmes en lo que dice Isaías 48. Tu palabra permanece para siempre. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga.